Bienvenidos al primer episodio de Berbeli Show. Aquí veremos acerca de diferentes cuestiones dentro de la fisiopatología y vamos a ver que hay cosas que al parecer son sencillas, pero realmente hay un trasfondo más complejo, como lo que veremos el día de hoy, que será acerca del dolor. Así es, Carla. Aunque el dolor parezca algo fácil, ya que es algo con el que todos estamos relacionados, es un tema bastante complejo y hay todo un proceso fisiopatológico detrás de él. Y para ello tenemos al doctor especialista Alan Luna, que es un anestesiólogo bastante reconocido y es un especialista en el manejo del dolor, que nos va a explicar el tema de mejor manera. Bueno, pues mucho gusto verle, Carla, y a todos los que nos están escuchando. Y sí es cierto, hoy nos vamos a platicar sobre el dolor y sobre es algo que todos hemos sentido en algún momento, pero que muy poco sabemos explicar. Bueno, ahora sí hay que adentrarnos, ¿no?, al tema. Doctor, ¿qué es el dolor y por qué sentimos dolor? Bueno, el dolor se va a definir como una sensación desagradable asociada a algún tipo de daño tisular o incluso un daño potencial. Es muy importante que dividamos el concepto de dolor y nocicepción, porque el dolor no solo se limita a una respuesta nerviosa, sino que también tiene un componente emocional que lo va a diferenciar entre todas las personas. O sea, no es únicamente un me duele y ya, sino que tiene que ver el cómo lo percibo y cómo lo interpreto. Así es, porque puede ser de que nosotros tengamos el mismo estímulo doloroso, o sea que nos peguen por igual, pero nosotros vamos a responder de manera muy diferente. Y esto está relacionado con las vivencias de cada persona. Sí, con las vivencias, hay factores ambientales, incluso genéticos, y eso nos va a diferenciar a cada uno, y por eso es muy importante que respetemos lo que explicamos de dolor cada persona. Bueno, doctor, ¿y cuál es el proceso que lleva el dolor desde que surge hasta que nosotros lo percibimos? Muy buena pregunta. El proceso de la fisiopatología del dolor se va a dividir en 4 pasos. El primero es la transducción y se va a hacer mediante unos receptores, llamados nociceptores. No sé si alguna vez han escuchado de ellos o les han platicado. No, doctor. Bueno, los nociceptores se van a clasificar en 2 tipos de fibras. Las A delta, que van a transmitir un dolor rápido, y las tipo C, que van a ser un dolor más lento. Después de este primer paso, que es la transducción, que va a suceder por cualquier estímulo mecánico, cualquier incluso de temperatura o de químicos, va a mandar estas señales hacia la médula espinal, que es el segundo paso, la transmisión. De la transmisión va a haber un tercer paso, que es la neuromodulación, donde por medio de señales nerviosas, nuestro cerebro va a tener la capacidad de hacer que el dolor se module de cierta manera. Y es por eso que no el dolor nos duele todo el tiempo. No sé si les ha pasado que sienten un dolor solo en las mañanas o hasta cuando apenas se van a dormir. Después de eso va a haber un cuarto paso, que es cuando llega al tálamo y va a ocurrir todo el proceso de interpretación del dolor. Del tálamo, que está en el encéfalo, en el cerebro, se va a desviar a 3 zonas: al hipotálamo, a la corteza límbica y a la corteza somestésica. ¿Qué va a pasar aquí? El cerebro va a identificar dónde pasó el dolor, de qué tipo de dolor es, pero también le va a agregar un componente que les comentaba, la porción emocional. Y además de eso, va a mandar señales de regreso. Nuestro cerebro va a interpretar todo el dolor, pero también lo va a modular. Y es lo que les hablaba sobre la neuromodulación. Y es aquí cuando entran sustancias como las endorfinas y cualquier otro analgésico endógeno que nos va a ayudar con eso. Doctor, y abriendo un poquito en paréntesis, ¿a qué se refería con las fibras A rápidas y D lentas? Sí. C lentas, perdón. Sí. Bueno, este tipo de fibras las vamos a encontrar sobre todo en la piel. Las A rápidas van a ser fibras mielinizadas, o sea que son fibras que nos van a transmitir las señales de una manera mucho más rápida. Y las otras fibras, las fibras C, no van a tener esta capita de mielina. Entonces la manera en que transmiten el dolor va a ser mucho más lenta. Y también tendría que ver con el diámetro, ¿no? Entre más grande, más rápida la señal nerviosa. Exacto. Imagínate, tienes el boleto ganador. Quedarías con 25 millones de pesos. Eso que imaginas es posible. Con el 94 sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja California, este 5 de junio te puede cambiar la vida. Hay autos del año y cientos de premios más. Compra ya tu boleto, cambia tu historia y la de miles de estudiantes universitarios. Boletos disponibles en www.sorteosuvc.mx. Bueno, doctor, y entonces, ¿cómo explicaría usted algo que me pasó a mí en lo personal? Que fui de viaje con mi hermana a una playa y yo me puse bloqueador, pero ella se rehusó a usar bloqueador. Cuando vinimos de regreso, ella no aguantaba la fricción de la ropa en su piel quemada.
¿Tiene algo que ver con el dolor o cómo lo explicaría usted? Bueno, lo que le pasó es un fenómeno llamado hiperalgesia, que significa que un estímulo que normalmente solo nos dolería un poquito, nuestro cuerpo lo interpreta como un estímulo muy doloroso. ¿Y por qué pasa esto? Por una sensibilización periférica. La sensibilización periférica pasa porque, por ejemplo, en tu caso, hubo muchas células quemadas y lastimadas. Entonces, esas mismas células dañadas, incluso células del sistema inmune que vinieron a recoger la basurita que quedó, mandaron diferentes mediadores, como prostaglandinas, bradicininas y otros tipos de factores que van a disminuir el umbral que va a haber en esas fibras sensitivas que les había contado, haciendo que un estímulo menor se traduzca como una respuesta más fuerte. Ok, doctor, abriendo un paréntesis del paréntesis, yo tengo una duda. Por ejemplo, se dice que los hombres aguantamos más dolor, se podría decir que mecánico, por ejemplo, golpes, mientras que las mujeres aguantan más otros tipos de dolores. Por ejemplo, en el parto, yo he escuchado que es uno de los dolores de que, pues, más dolorosos que una persona puede tener. Pero nosotros como hombres, pues un golpe en los testículos realmente nos tumbaría, nos desmayaría. Pero ¿a qué se debe esto? Bueno, la diferencia entre hombres y mujeres la vamos a tener sobre la expresión de una proteína llamada la propiomelanocorticotropina tipo 1. Esta va a ser una proteína grandota que se va a partir en muchos cachitos. Y uno de esos cachitos son las endorfinas. No sé si se acuerdan del tercer paso del proceso, que era la neuromodulación. Las endorfinas van a ser unas hormonas que nos van a ayudar a atenuar este dolor. Y es por eso que las mujeres, al tener esta proteína diferente de los hombres, van a soportar mejor un tipo de dolor llamado el dolor visceral. O sea, el dolor tipo cólico, el dolor que tenemos que viene de diferentes órganos. A diferencia de los hombres, que vamos a resistir otro tipo de dolor, llamado dolor somático, que es el que viene más relacionado así como con golpes o con aguantar cosas en estructuras más superficiales. Pero no, y regresándonos un poco, por ejemplo, con este golpe en los testículos realmente no lo referimos en la zona genital, sino que es un dolor un poco más abdominal, o incluso en los infartos, ¿no? Las personas pensamos que cuando te duele el brazo izquierdo es un infarto, o sea, ¿qué tiene que ver que la lesión sea en un lado, pero el dolor referido sea en otro? Bueno, eso es muy cierto. Lo que pasa aquí es que dependiendo del origen embriológico, cuando estamos desarrollándonos en el vientre de nuestra mamá, muchos órganos provienen de lugares cercanos, pero luego se separan al momento en que vamos creciendo. Lo que pasa aquí es que como las fibras provienen de un mismo sitio, aunque los órganos se separen, siempre va a haber este tipo de entrecruzamiento de las fibras que pueden confundir las señales que recibimos y las integren en diferentes lugares. ¿A qué me refiero con esto? Que un dolor, por ejemplo, el que explicabas, de un golpe en los testículos, se puede sentir más en la zona periumbilical. Y tiene que ver mucho con el inicio embriológico que tenía este órgano antes de caer en la bolsa escrotal. Sí, inclusive yo he escuchado que hay personas que les duele, tienen un problema en el hígado y les duele en el cuello, o sea, ese tipo de cuestiones. Sí, bueno, es muy importante que también prestemos atención a este tipo de dolores, porque sí, como decía Beli, muchas veces es un infarto y el dolor nos puede doler en la mandíbula o en la espalda o en el brazo. Y por eso le recomendaría a cualquier persona que nos esté escuchando que no pase desapercibido ningún dolor. Siempre es muy importante irse a atender y a solucionar cualquier problema, puesto que como veíamos, este dolor referido puede estar provocando un daño en algún lugar, pero sentirse en otro. Y doctor, también investigué un poquito acerca de que hay dolores que pues son rápidos, como este que mencionaba Beli, pero hay otros que también duran años o meses. ¿Cómo podría distinguir o diferenciar entre uno y otro? Bueno, aquí estamos hablando de una clasificación en agudo y crónico. Cuando el dolor dura más de 30 días aproximadamente, ya podemos estar hablando de ese dolor crónico. ¿Por qué esto es importante? Porque el dolor agudo tiene que ver mucho más así como con respuestas en el momento. Puede haber taquicardia, que te lata más rápido el corazón, puede haber sudoración, incluso se te dilatan las pupilas. Pero el dolor crónico se asocia mucho con problemas sociales. Porque como les comentaba, el dolor tiene este aspecto psicológico que nos puede deteriorar la calidad de vida. Muchas personas con dolores crónicos ya no quieren salir de su casa o simplemente pierden la motivación por hacer cosas que antes les gustaba hacer. Y por eso invito a cualquier persona que nos esté escuchando que no menosprecie ningún tipo de dolor, que se cuiden y que entiendan que el dolor es muy importante tratarlo de la manera correcta. ¿Ustedes han escuchado de la escala analgésica? No, doctor.
Bueno, lo que pasó es de que por allá de los años 80 la OMS sacó una escalita para tratar sobre todo los pacientes con cáncer que tienen dolor crónico en una manera de una escala de medicamentos, empezando primero con los más ligeros y llegando al final con medicamentos ya más potentes o incluso derivándose con especialistas en esa área. Y por eso les comento, es muy importante tratar el dolor de la manera correcta, porque este dolor puede deteriorarnos la calidad de vida. Y es muy importante que nunca perdamos este sentido de autocuidado, y por eso invito a todas las personas, por favor, cualquier dolor que sientan, no duden en atenderse conmigo o con cualquier otro profesional que encuentren. Pues tiene sentido que existe esta escala, ¿no? Pues por ejemplo, te duele la cabeza y no te medican morfina directamente, sino empiezas con analgésicos leves y van subiendo según el grado del dolor, ¿no? Sí, los típicos AINES, los que le dicen, Sí, ¿no? pues el paracetamol. Sí, claro que sí. Sí. Exactamente. Ahora les quería yo preguntar algo. ¿Alguna vez habían escuchado del dolor neuropático? No. No, yo tampoco. ¿Ninguno ha tenido algún familiar así como con diabetes? Bueno, algo parecido. Fíjese, doctor, que mi papá últimamente ha estado refiriendo muchas molestias con los zapatos que carga, pero nunca lo había sentido. O sea, a partir desde hace como un mes ya ha sentido esta molestia recurrente, pero no hemos ido con el doctor, pues con el especialista, vaya, a que lo verifique. Sí. Bueno, lo que le está pasando en ese caso sería muy probablemente un dolor neuropático. La diabetes tiende a lastimar los nervios y eso provoca un dolor un tanto diferente al dolor que conocemos normalmente por algún tipo de lesión. Además, este dolor se va a asociar a otro padecimiento conocido como alodinia, que es diferente de la hiperalgesia que antes les comentaba. ¿Por qué? Porque la alodinia tiene que ver con un estímulo, incluso el aire, puede sentir una sensación sumamente dolorosa. Y es algo que le pasa a bastantes pacientes con diabetes. Entonces la diferencia entre hiperalgesia y alodinia es básicamente que la alodinia son cosas que no deberían de doler, pero duelen. Exacto. Sí, y la hiperalgesia sería un dolor, o sea, sería un estímulo que generalmente provocaría un dolor leve, que se traduce como un dolor muy intenso. Y eso tiene que ver un poco la diferencia con los mecanismos de sensibilización. Porque en la alodinia va a haber una plasticidad del sistema nervioso. O sea, nuestro sistema nervioso se va a adaptar de tal manera en que se disminuye cualquier tipo de analgésico endógeno, como las endorfinas que les comentaba, y va a aumentar completamente la señalización en el cerebro. ¿Y cómo se va a traducir? Que incluso cualquier estímulo chiquitito que podamos sentir, hasta una plumita, nos puedas responder con un otro estímulo muy doloroso, que se traduzca de esa manera. Bueno, doctor, pues la diabetes pues es una enfermedad muy predisponente en México. Pues a mi abuela le amputaron una pierna, pero ella también refería dolor en la pierna que ya estaba amputada. O sea, se puede. Sí, lo que tú me estás comentando es el dolor del miembro fantasma. Y a lo largo de los años han habido muchas teorías que han tratado de explicarlos. Unos dicen que son las nuevas fibras regenerándose que quedan atrapadas en tejido cicatrizal. Otros dicen que es una desregulación, que la médula espinal ya no recibe las señales que antes les mandaba las fibras que estaban en el órgano amputado. Pero sea lo que sea, sí existe, es un dolor real y le sucede a muchas personas alrededor del mundo que sufren amputaciones. Doctor, y otro tema que también hace poquito vi en una película muy palomera, no recuerdo bien el nombre, pero era esa película acerca de una persona que refería, bueno, que se notaba que no tenía ningún estímulo doloroso. O sea, a esa persona le podían hacer lo que fuera y no le dolía. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, lo que habla sobre esa película es una enfermedad genética donde se pierde totalmente la sensibilización a estímulos dolorosos. Pero si recuerdan en la película, el protagonista también sufre problemas y tomaba muchas precauciones, porque es verdad, el dolor, a pesar de ser desagradable, es una señal muy importante de alerta que tenemos todos los seres humanos. Y ese tipo de personas se asocian con esperanzas de vida más cortas que una persona normal. Y yo creo que esto es lo que resume el objetivo de todo este podcast. Que entender que el dolor es una respuesta normal y muy importante que tenemos para responder ante cualquier daño. Pero cuando llegamos a hacer un punto de que es un dolor crónico o un dolor incapacitante, es muy importante tratarlo de la mejor manera para que en nuestro día a día no se vea afectado. No, pues es muy importante, ¿no? Como lo comentábamos al principio, el dolor no es únicamente un daño tisular o de algún órgano, sino
está muy relacionado con lo que es pues la psicología, las emociones y las experiencias de cada persona. Sí. Permiso Segov 2024-0259 PSC. Creo que aquí llegaríamos a la conclusión de nuestro episodio y fue un muy buen gusto de tener a este especialista tan dedicado que nos pueda explicar tan a fondo y tan detalladamente acerca de un tema que parece ser muy sencillo. Pues sí, pero que realmente es algo complejo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Beli, Carla. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Y ustedes que están en casa, recuerden ver Beli Show.